40. Operativo policial en Francia para detener a sospechosos del atentado a semanario francés Charlie Hebdo. Niegan amparo a esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero. El gobierno federal contempla recorte al gasto público. El secretario de Hacienda descarta aumento en los impuestos. No habrá un incremento en el déficit público, por el contrario, el objetivo este año es reducir, conforme se comprometió de 2013, el déficit público y por supuesto tampoco habrá incrementos en los impuestos. Emite Interpol ficha roja para localizar al socio mayoritario de FICREA, Rafael Antonio Olvera. Durante las próximas 36 horas, las bajas temperaturas predominarán en gran parte del país. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Yo soy Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio. Bienvenido, Paco. Muchas gracias. Qué gusto tenerte de regreso. Muchísima información que está surgiendo en este momento de París, Raimundo. Bueno, esta cacería de 3 días de 88,000 policías y soldados tras los sospechosos del atentado en las instalaciones del semanario satírico Charlie Hebdo, que dejó 11 personas muertas, tiene en este momento y se está desarrollando, como dices tú, en estos instantes están acorralados los sospechosos en un edificio, en una pequeña población a 35 kilómetros al noreste de París, muy cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. El aeropuerto Charles de Gaulle en este momento ya cambió los patrones de aterrizaje y despegue de sus aviones debido a la contingencia extraordinaria de seguridad. La policía ya estableció contacto con uno de estos dos jóvenes sospechosos. Hermanos. Los hermanos sospechosos de esta matanza, y les dijo por teléfono que quieren morir como mártires. Tenemos en este momento imágenes en vivo de lo que se está viviendo en París. Aquí estamos, es una muy pequeña comunidad, 35 kilómetros de París, y lo que nos dice toda esta persecución es que se sellaron las fronteras entre Bélgica y Francia y no pudieron escapar hacia Bélgica como aparentemente era su intención. Esta es una cacería a la cual ya es la información de la policía es que ellos ya habían estado en esa zona 2 veces en las últimas horas. Quiere decir que la persecución que ha sido con patrullas y con unidades especiales de la policía, finalmente parece que está por concluir una primera parte. Sin embargo, la situación en París se complicó hoy. Por un lado, se confirmó que esa persona que disparó contra una policía al sur de París y que originalmente decían que no tenía ninguna vinculación con este grupo que atacó en las oficinas del Charlie Hebdo, resulta que pertenece a la misma célula extremista musulmana a la cual pertenecen los hermanos. Y en este momento, en la zona de la puerta de Vincennes, que es una de las puertas al norte en la ciudad de París, en las entradas de París, hay una toma de rehenes en un mercado judío. Eso es lo que se tiene en este momento en París, que hay mucha actividad en términos de seguridad. Varios países mantienen en lo más alto de las alertas por razones de terrorismo y que esto no se vaya a desbordar más allá de este gran perímetro que es en París. Desde anoche también han circulado rumores de manera masiva sobre la muerte de Fidel Castro. Los rumores no son noticia, pero cuando hay un rumor que es de este tamaño, sí es importante en términos de noticia informar y contextualizar. Estos rumores se aceleraron por una actualización en la biografía de Fidel Castro en Wikipedia, porque incluyó una nota Wikipedia en su perfil que solamente se coloca cuando las personas ya fallecieron. Wikipedia ya retiró esta nota. Fue muy breve, ¿no? Fue muy breve. Y no hay, reitero, no hay ninguna información en este momento en ninguna parte del mundo
por supuesto, tampoco desde Cuba, que apoye la especulación de la muerte de Fidel Tampoco Castro. Fidel Castro, no se ha visto imágenes de Fidel desde hace un buen tiempo. De hecho, desde antes de que empezara el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Esta es una información que le estamos dando, que está produciéndose pues en este momento. En este momento. Realmente es información en tiempo real que obviamente no iba a aparecer registrado en el país informativo que nos proporciona la agencia Intelite, quien sin embargo tiene informaciones de altísima relevancia. Con 32% de los impactos, está el anuncio ayer del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que el gobierno federal va a recortar el gasto público. Esta es una medida preventiva. Es muy importante subrayar que es una medida preventiva frente a las condiciones tan volátiles e inestables de la economía internacional. La reducción del gasto público, lo vamos a ver un poco más adelante, es para evitar las otras dos medidas que se podrían tomar que no las van a hacer. Una de ellas es el aumento de impuestos, ¿verdad? Que eso se transferiría directamente a los sectores que están, que pagan, que tienen que sostienen buena parte de las finanzas en contra públicas. de la promesa que hizo el doctor Videgaray de que no habría aumento de impuestos al gasto público, que realmente el gasto público afecta el 10% del presupuesto, porque el 90% del presupuesto está preetiquetado. Entonces, programas sociales, hay que señalarlo, programas sociales no se van a ver afectados por este recorte del gasto público en esta etapa. Ahora, el 32%, si bien es de el evento donde dice esto Videgaray, muchas notas le prestan atención a las declaraciones también de... Bueno, de hecho, la segunda, no es la segunda, pero hay una nota del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, con 9%, donde también en reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, dice que es muy probable que este año el Banco de México eleve las tasas de interés para estar en sintonía con la política monetaria de la Fed en Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que el aumento en las tasas de interés haría más caro el dinero, y cuando se hace más caro el dinero, para todos aquellos que nos estén escuchando y piensen, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Todas sus deudas en tarjetas de crédito, sus créditos van a tener que pagar más. Ahora, esta es una medida que también no pueden dejar de hacerla en sintonía con la Fed, porque si la Fed, que es la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, eleva las tasas de interés este año, como es altamente previsible que lo haga, si el Banco de México no toma una acción similar, lo que sucedería es que los capitales en la Bolsa de Valores se van a ir hacia Estados Unidos. Sería una fuga de capitales. Estamos viendo exactamente lo que sucede en una economía globalizada. Y estas dos medidas son medidas preventivas. Hay que insistir y reiterar de que son medidas preventivas precisamente para evitar que la no prevención, la no responsabilidad lleve a un problema de otra naturaleza. El segundo tema en importancia en el país informativo, que está vinculado, como dices Paco, al tema económico que domina hoy el país informativo, tiene 19% de los impactos, y es el reporte del INEGI, que dice ayer que aumentó la inflación en el 2014 4.08%. 4.08% que sube, así le entrega, así llega al final México después de tener una inflación de 3.57% al arrancar el actual gobierno. Y que lo reporta también con su indicador de inseguridad, que es importante decir aquí que es perceptual, no es fáctico, no es cifra negra. Y lo que dice, que salen los dos reportes, no los meten en lo mismo, pero salen los dos reportes, y el INEGI también establece que la percepción de los mexicanos es que la seguridad ha empeorado. La percepción no es realidad, pero una percepción no atacada construye realidades. Esto es la importancia de cómo se debe abordar una percepción para modificar las percepciones, que de esto Paco sabe bastante. Sobre todo aumentó mucho el indicador de desconfianza en la policía.
lo cual sí podría estar relacionado con lo que hemos visto en los últimos 3 meses. Bueno, un tema que no es económico y que está vinculado a lo que estamos señalando es el siguiente en el país informativo: 13% de los impactos. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ya anunció ayer que van a modificar el calendario electoral en Guerrero porque las condiciones no son propicias. Las elecciones están previstas para el 1 de junio. Vamos a ver cómo se modifica este calendario electoral. Hablamos de percepciones y hablamos de realidades. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad ayer en Guerrero es que ya maestros, normalistas y gente de toda naturaleza pues tomaron las casetas, saquearon camiones con abasto, con leche, con alimentos, mientras que la policía en Guerrero no hacía absolutamente nada, tampoco las autoridades federales. No, bueno, y hubo esa amenaza, bueno, atacaron las oficinas del INE, del Instituto Nacional Electoral, y salió una amenaza muy contundente que si volvían a seguir trabajando en esa oficina, que quemarían el edificio y la gente de adentro. O sea, fue una amenaza directa. No hay garantías para los órganos electorales, no hay gobierno. No les gusta y esto que digan empezó pero no hay gobierno. Con un plan que tú habías pues leído muy bien o anunciado con las actividades de la coordinadora. Claro. Y una pues promesa o amenaza, reto de que no habría elecciones, que finalmente este anuncio diría que no que se esté concretando, pero sí está afectando que va caminando. Y lo que viene. Claro, o sea, y lo que viene de esa amenaza. 12% de los impactos, ya se reconfirma lo que en diciembre difundieron las agencias internacionales de noticias. México va a importar crudo ligero a Estados Unidos y este crudo ligero pues va a ser para gasolinas. Estamos viviendo ya la realidad mexicana, como estamos dejando de ser un país exportador para también ser un país importador, porque nos cuesta más en México refinar el petróleo crudo para gasolinas y tener un petróleo, un combustible y tener un petróleo ligero que importarlo de Estados Unidos. El siguiente tema de este país informativo es también económico. La producción automotriz. Dice el reporte que subió a un nivel histórico la producción automotriz a 9.8%. Sin embargo, hay que decir que buena parte de este incremento tiene que ver con las ventas o el envío de estos automóviles al exterior. Las exportaciones crecieron 9.1%. Está totalmente vinculado el incremento en la producción automotriz con el incremento en las exportaciones de automóviles manufacturados en México. Consolida como el cuarto en el mundo en autos nuevos, como exportador. Lo cual hay que leerlo. No es un asunto de estamos comprando más automóviles, pero sí es un asunto de que se están generando empleos. O sea, no es una noticia negativa, sino es una noticia en términos de generación de empleos muy positiva. El secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el mexicano José Ángel Gurría, que es el gran tamborilero de las cosas que pasan en México sin importar nada, dice que la inseguridad no afecta las inversiones en México. El maestro Gurría pues no había leído ni el reporte del INEGI, ni había escuchado, ni quiere oír a Lorenzo Córdoba, que están señalando con el reporte, con las declaraciones, exactamente lo contrario de lo que está señalando José Ángel Gurría. Bueno, vemos aquí un país informativo que tiene 7 temas, de los cuales 6 son totalmente económicos y uno tiene que ver con economía y con estabilidad, que también viene acompañado el reporte del INEGI. Sumaría entre 70 y 80%. Sí, es increíble. Impresionante, ¿verdad? El arranque del año tan volátil como la economía internacional, donde los precios del petróleo siguen afectando todo lo que es la estabilidad macroeconómica en el mundo, que nos pega indiscutiblemente. En la declaración nada más el líder de la OCDE, Gurría, es importante que da un estimado de 3.9 de crecimiento para 2015 y 4.2 para el año siguiente. .2 más que las declaraciones. ¿Por qué digo tamborilero? Oye, ¿sabe?
Ángel, estábamos comentando aquí en la mesa hace 2 días, bueno, Ángel viene a buscar algo, o sea, está tratando de regresar a México. Es la única interpretación que se le puede dar a esos, no solamente más allá de los comentarios, por las reuniones que ha tenido, que ha incluido reuniones con gobernadores. Sacó todos los pompones que consiguió en París y se vino a México. Oye, no, de cheerleader. Las portadas reflejan... Mira, yo creo que este es un día en donde no se le puede criticar mucho las portadas de lo que estamos viendo en el país. Sí, porque no hay manera. Es que no hay manera, o sea, y todos están reflejando la realidad mexicana, pocos están reflejando, además de lo difícil de estar escribiendo sobre lo que está pasando en este momento en Francia, porque ha estado cambiando la información casi cada hora. Pero las portadas reflejan exactamente lo que está, lo que nos dice el país informativo, las malas noticias en términos económicos, todos reflejan los comentarios de Luis Videgaray. Lo único que yo quisiera acotar es que en algunas de las portadas habla de los comentarios del secretario Videgaray como habría la posibilidad de, si es necesario, se recortaría el gasto si ingresos son insuficientes. O sea, como que no es una cosa certera. Y en otros ya lo reflejan como un hecho de que tiene que suceder. Entonces, sí quiero como acotarlo, porque todavía el día de ayer en mi programa de radio estábamos tratando de descifrar si el secretario había dicho en una forma contundente de que habría que cortar los gastos. Y no es cierto, lo hizo como una acotación en una presentación que hizo, pero esto ya se está interpretando como un reconocimiento del gobierno de México de que algo van a tener que hacer con el presupuesto. También hizo unas acotaciones, o están saliendo algunos analistas también a aclarar, que aunque el precio del petróleo sí está impactando las finanzas públicas, también el hecho de que México está importando, va a importar tanto petróleo y va a estar a mitad de precio, significa que no va a afectar tanto las finanzas públicas como podría haberse anticipado. Entonces, todavía hay que darle algunas interpretaciones mucho más detalladas de qué significan las declaraciones del secretario, porque aún el día de ayer hubo un subsecretario que salió a contradecir al secretario Videgaray diciendo que no, estamos cubiertos por este seguro que compró el gobierno. Y de el tema de un peso tan barato, ¿sí?, está vinculado con las exportaciones y finalmente con las manufacturas. Sí, que también lo están viendo como Se asustan porque son incapaces de transmitir el mensaje y que se les crea de que son medidas preventivas, sí, de que no hay un problema en la economía mexicana, que a mí sí me parece que es de altísima responsabilidad que ante el desastre que hay en el mundo, ante todas estas variables adicionales que se incorporaron en la última semana, como la anticipación de las elecciones en Grecia y como la posible salida de Grecia de la eurozona y toda esta discusión que también se está ya en el Reino Unido sobre si siguen participando de algunas medidas de acción colectiva y decisión colectiva en Europa, pues todo esto que no tiene nada que ver con México, que tiene que ver con las razones interiores de los países, afectan sin embargo la economía, y sí me parece muy responsable, y me parece que este tipo de decir, de asustarse, decir, es que van a pensar que estamos en una crisis, lo único que generan es una confusión. Aquí decíamos, el secretario de Hacienda dice, no más impuestos, ni tampoco más endeudamiento, o sea, no van a pasar por el techo del déficit público, aunque lo tienen autorizado, pero no quieren, la deuda pública se transfiere directamente a todas las personas, los impuestos se transfieren a una parte de la población. Dice, no vamos a es el ajuste del gasto público, 10%, insisto, 10% del presupuesto es la zona en la cual se puede hacer un ajuste en el gasto público. ¿Qué tipo de ajuste? Bueno, pues es como por ejemplo lo que hizo Pemex ayer, sí, que lo que hace es 10,000 trabajos externos por la vía del outsourcing son recortados precisamente para ayudar a las finanzas de Pemex. No hay un recorte de personal en Pemex, simplemente todos los trabajos externos, una parte de los trabajos externos, porque no se puede hacer de todo, que piensa que en este momento puede prescindir de sus trabajos, perdón por la redundancia, pueden ser recortados para contribuir al ajuste
en el gasto de Pemex dentro de todo este ordenamiento. Y muy probablemente otros organismos gubernamentales centralizados o descentralizados van a empezar con este tipo de políticas. ¿Y qué es lo que en primeras instancias se vienen recortando? Bueno, primero todo lo que pueda considerarse que en estas condiciones resultaría superfluo. Por ejemplo, gastos de representación, por ejemplo, consumo de combustible, utilización de teléfonos celulares, lápices, clips, que parece una mentira, pero en la medida en que sea más tecnificada, más tecnologizada la información interna, los recortes en el ajuste pues es mucho menor. Y es una señal también buena en términos de austeridad. Me parece muy bien, porque además es la primera vez donde el gobierno dice, bueno, ahora nosotros vamos a hacer nuestra parte. Sí. O sea, ya se hizo una transferencia, hubo deuda pública, hubo aumento de impuestos, ahora lo vamos a hacer nosotros. Hay dos notas, también está surgiendo muchísima información y análisis de lo que está pasando en Guerrero, que estuvo reflejado aquí en el País Informativo. Por ejemplo, Excelsior sacan en portada, sacerdotes en Guerrero víctimas de extorsión. Eso ya te está diciendo mucho. Y en Milenio, insuficiente el operativo policíaco en Acapulco, o sea, en un día donde la información económica, pues básicamente se está secuestrando las portadas o la mayoría de los titulares en los medios, sigue el tema de seguridad, sigue reflejándose y con muchísima... o sea, no solamente con preocupación, pero sino ya entrando en detalles. Por ejemplo, hace 2 días, y lo comentamos fuera del aire, hubo una masacre. Encontraron 10 cuerpos sin cabeza y 11 cabezas. O sea, ahí a las afueras de Chilpancingo. Entonces te está diciendo que a pesar que el gobierno de México tiene supuestamente sitiado diferentes partes del estado de Guerrero, pues también siguen este tipo de barbaridades, ¿no? Y eso me lo recordó un corresponsal extranjero, me estaban entrevistando para una cadena extranjera y me decía, pero Ana María, está pasando esto en Guerrero. Y sí, esa nota se reflejó más fuera de México que lo que estamos viendo nosotros en los medios de comunicación mexicanos, porque ya pues 10 cuerpos más, pues parece que es algo de todos los días, ¿no? Y en ese contexto es irónica también la declaración de Gurría, ¿no? Dice sí, que la inseguridad no nos afectará, pero dice que los temas a resolver son desigualdad y corrupción. Sí. ¿No? En una nota parece que se pierde en la declaración, dice que tenemos niveles comparables a los de Rusia, ¿no? Qué buen comparativo. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya. Mucho más aquí en El Primer Café. Cuando volvió en sí, tenía más de 50 heridas. Se distrajo 5 segundos a 100 kilómetros por hora. Solo mandaba un mensaje. O sea, despiertas y dices, ¿me pude haber muerto? Próxima semana en Informa 40 de la noche. Semanario Charlie Hebdo. Se publica desde 1992. Actualmente, pone en circulación entre 55,000 y 70,000 ejemplares. El dato útil para comentar en el café. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Jueves y viernes, 15 horas. Proyecto 40. Todos los domingos al finalizar el día, te damos el resumen de las noticias más importantes de la semana. Las bajas temperaturas y heladas continuarán en Chihuahua, Coahuila y Durango. Oiga, ¿y usted ya renovó su credencial para votar? Si no, le recuerdo que el plazo vence el próximo 15 de enero.
Informativo 40, con Manuel López San Martín. Como cada domingo, le informaré lo que hoy es y será noticia. Nuestro compromiso es contigo. Informativos 40. De lunes a miércoles, cruza la línea entre la vida y la muerte. Proyecto 40. Existe un lugar donde a la muerte se le ve a los ojos, donde vida es igual a faena y donde un ole antecede a otro lleno de gloria. Este lugar es nuestro México Bravo. En este espacio hablamos de nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, lo más antiguo y lo más profundo de nuestro ser mestizo. Lunes 23 horas, Proyecto 40. Ellos son los detectives encubiertos del medio del espectáculo. Horacio Villalobos. En Los Placeres Culposos yo confesé que soy fan de La Vecindad del Chavo. Pilar Bolívar. Creo que la forma de narración es muy padre y muy sofisticada. Y Mauricio Valle. De las pocas comedias que he visto este año que en verdad me han hecho reír y me han divertido. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Fue implementado un fuerte operativo en Dammartin-en-Gaule, al noreste de Francia, para capturar a los sospechosos del ataque al semanario francés Charlie Hebdo, que causó la muerte de 12 personas. Las primeras versiones refieren que los hermanos Said y Sherif Kouachi despojaron de su vehículo a una mujer quien pudo identificarlos. Minutos más tarde, la policía inició su persecución, la cual derivó en un enfrentamiento. De acuerdo a los medios de comunicación, los elementos de la gendarmería francesa sitiaron a los dos sujetos en la zona industrial que se encuentra cerca del aeropuerto Charles de Gaulle. Hasta el momento se habla que los hermanos de origen francés tomaron como rehén a un empleado de una fábrica, aunque no se descarta que podrían ser más. Las autoridades han solicitado a la población del lugar que no salga de su casa y que mantengan las ventanas cerradas. El ministro del Interior informó que las fuerzas de seguridad francesas tienen una operación en curso para neutralizar a quienes parecen ser los hermanos Kouachi. Además refirió que se ha entablado una negociación con los presuntos atacantes, quienes han expresado que quieren morir como mártires. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Como les habíamos comentado, en este momento hay los dos sospechosos de la masacre en la revista, ya los tienen claramente identificados, están negociando con ellos. Esto es un área cerca del aeropuerto internacional de París, y también en este momento hay en París, en el barrio judío, en el mercado judío. En un mercado judío. En el mercado judío. En el mercado judío. Está por el barrio 19. En el mercado judío tienen un hombre armado que tiene como rehenes. Y parece que ha habido tiroteo, hay un herido, y la policía francesa le acaba de informar a la agencia France Presse, que es la agencia de Estado en Francia, que la persona que está en el tiro, que tomó rehenes en este supermercado, es la misma persona que mató a una policía en el sur de París, el mismo día del ataque al semanario satírico. Es una movilización muy intensa, donde la vinculación ya de esta persona que está en este momento en una situación de toma de rehenes en este mercado judío, que pertenece a la misma célula, es lo que está diciendo la policía francesa. Subrayo esto porque cuando dicen la misma célula, es que tienen identificado que existe una célula. No es únicamente lo que se reportó ayer, que fue uno de los sospechosos de la matanza hace 3 días,
fue entrenado por Al Qaeda en Yemen, sino están hablando ya de una célula. Y si es una célula, el gran riesgo es que no estemos viendo el final, porque estamos observando en este momento 2 eventos que originalmente eran autónomos, independientes, y estamos viendo ahora, por la información, que de alguna manera estaban más organizados, mucho más planificado de lo que se esperaba. Por eso hay tanta alarma. La presidente Hollande tiene ahí también sus semáforos que nos decía ayer Miguel, semáforos sobre seguridad, y el nivel en este momento en París es ataque terrorista. Sí. Esto significa cambio en los patrones de seguridad y también precauciones extraordinarias en varias zonas. En todos los lugares públicos, aeropuertos, museos. Y no solamente en Francia, Raimundo, sino en otras partes de Europa, y no me sorprendería que también en Estados Unidos están levantando la alerta roja, porque esto se podría volver un tema de que otras personas usen ya este evento para hacer actos similares, los famosos copycats. Ahora, buena parte de la prensa extranjera está en esa reflexión, ¿no? Sí. En la vinculación. De eventos, se van hasta Australia, se van a Canadá, lo que pasó en diciembre en la propia Francia, donde yo no sé hasta dónde se les puede revertir este control de daños que está haciendo la autoridad o el gobierno, donde dicen en Dijon un auto agrede a 12, 10 personas, no pasa nada, eran gente que tenían alguna enfermedad mental, sí. Matan a una policía el mismo día que está el atentado, y esto no está vinculado con esto que está sucediendo. Creo que sí hay un problema de, en algún punto se les puede revertir el no querer alarmar con una falta de precaución, porque además de que estaba entrando en Yemen, según entiendo, ya estaba boletinado en Estados Unidos. Y en Francia también, ya lo tenían, ya estaba en los bancos de datos de la inteligencia francesa. Pero esto de la vinculación, yo creo que el que mejor lo refleja hoy en Francia es el periódico Le Monde, que dice esta fotografía de la gente en la manifestación. Sí. Y la cabeza de Le Monde es el 11 de septiembre francés, evocando el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Ahí está, esta es una de las marchas que ha habido en París de la gente. Lo que se ve abajo es un editorial del periódico en defensa de las libertades. Pero esta cabeza, hay que decir una cosa. Esta portada que están viendo en Le Monde es insólita. Le Monde es un periódico fundamentalmente de texto, no es un periódico que históricamente, en sus más de 60 años de vida, sea de imagen. Esto es como de tabloide, ¿no? Sí. De hecho, Le Monde es un tabloide tipo berlinés, que es más grande que los tabloides que conocemos en México, pero tener este tipo de portada, con una fotografía que ocupa el 70% de su espacio en la primera plana, esto es inédito. Sí. En Le Monde, yo no recuerdo una portada de Le Monde que haya tenido una expresión gráfica de esta. Ahora, esta semana en particular, que inicia con estas marchas en Dresden, en Alemania, luego contramarchas en otras ciudades, marchas antimusulmanas, luego marchas en favor de de una ciudad más abierta, que integre más a ciudadanos de otros lugares del mundo. Luego este evento en Francia, seguida de una marcha. Esta ha sido la semana en Europa de la reflexión, o que va a llevar una reflexión sobre capacidades de integración y sobre migración. Sí, se podría plantear, quizás, y es algo que tampoco estaría mal empezar a pensarlo en México, la refundación de la República. Francia, cuando ya el sistema no les da para la realidad que se vive y que tiene una crisis, lo que hacen es refundan la República. Sería la sexta. Sería la sexta, porque la Quinta República fue en la crisis ya de Charles de Gaulle, ya digamos lo que fue la generación post Segunda Guerra Mundial, que llegó a un momento muy difícil allá a finales de los 60, pues se fundó la Quinta República con Georges Pompidou. Y esta reformulación de las repúblicas es un nuevo pacto social, es un nuevo pacto político en lo cual se ajusta la nación a nuevas realidades que no existían. Por eso digo, no es tampoco una mala idea para pensar en México. Dentro de la tradición francesa, los alemanes
¿no? Están en la reflexión de qué significa ser alemán. Las declaraciones contra la marcha de Dresden de Angela Merkel fue la gente que salió a marchar es gente con mucho resentimiento y llena de odio. Sí. Es decir, fue muy crítica con la marcha. Y luego vienen estos eventos, creo que sí o sea, no, es europea, yo creo, la reflexión. Algo está pasando en el mundo. Sí. ¿Ah? De hecho, para hablarnos qué es lo que está sucediendo en este momento en Francia, tenemos en la línea telefónica a Miguel Martínez, corresponsal de ENEX en ese país. Buenos días, Miguel. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que sabemos en este momento de los dos eventos en donde por una parte parece que tienen identificado, acorralados a los autores de la masacre en la revista, y por otra parte este evento balacera que ya se ha reportado en un mercado judío? Buenos días, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente ha sido un día bastante movido aquí en Francia, pues el primer caso que es el primero que todos los medios les han dado cobertura, pues es de los dos atacantes de Charlie Hebdo, que esta mañana pudieron ser detectados debido a que robaron un automóvil y en la cercanía estaba un carro de la gendarmería. Entonces se produjo una pequeña persecución y pues los dos atacantes se fueron a encerrar a una pequeña imprenta a 40 kilómetros de la capital francesa. Entonces, y es donde se encuentran en estos momentos atrincherados. Tienen una persona como rehén y las fuerzas especiales, el GIGN, que es el equivalente al SWAT francés, pues ya lo tienen acorralado y pues a esperar las próximas horas a ver en qué se desarrolla esta situación. Por lo demás, en París, pues sí, hace unos momentos pues se llevó a cabo otro ataque. Aparentemente está relacionado con el ataque a Charlie Hebdo, debido a que ayer estas personas que atacaron esta tiendita, pues ayer llevaron a cabo un ataque en la mañana en Francia, en París, en donde mataron a una policía y pues bueno, hoy han vuelto a actuar y la policía ya determinó que sí tienen que ver estos ataques con los dos atacantes de Charlie Hebdo. Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Paco Abundis. En lo que tú estás viendo, en los lugares públicos donde puedes estar ahora, como tienes credenciales de prensa, me imagino que el tratamiento es distinto para ti, pero se anunciaron ya nuevas medidas de seguridad en Francia. ¿Tú ya viste algo de esto? ¿Pudiste estar en algún lugar público donde la revisión sea más estricta? Sí, exactamente. Mira, yo ahorita me encuentro aquí muy cerca de la imprenta en Damartin-Angoy, que es donde se encuentran atrincherados los dos atacantes, y hemos recibido, y bueno, fue extremadamente complicado pasar aquí. Tuvimos que hacernos pasar por residentes con unas personas en su carro. Entonces ni siquiera la prensa tiene tanto privilegio ahorita. La policía pues está, bien se entiende, está extremadamente vigilante, están todos alerta. Y pues seguramente dentro de un rato que regresemos todos a París, pues sí, la seguridad se va a ver extremadamente reforzada. Se los comentaba ayer, todas las puertas de París, que son conocidas así, las entradas a París, están no bloqueadas, pero está tanto la policía como el ejército revisando las entradas de los carros a París. Oye, Miguel, ¿por qué no nos platicas también un poco más sobre lo que está sucediendo en París? Porque lo que estás viviendo en este momento es una doble crisis de rehenes a 35 kilómetros de distancia, más o menos. Pero lo que está pasando en este mercado de kosher, ahí en la capital francesa, donde hay una situación de rehenes de la cual existe información, pero no tenemos tanta información como lo que tú estás viviendo y viendo en estos momentos. Sí, nos ha agarrado a todos un poco imprevistos porque hicimos pues muchas maniobras para llegar hasta la zona aquí fuera de París, y ahora sucede lo que allá en Port de Vincennes, al este de la capital francesa. Y pues sí, entonces la policía, lo que sí les puedo confirmar es que la policía ha hecho un llamado de búsqueda nacional a una persona y una mujer. Todavía no revelan los nombres, pero sí han dado los retratos hablados de las dos personas que se está buscando con esta balacera justamente en ese mercado kosher. Entonces sí nos ha agarrado a todos un poco
desprevisto y tratar de entender qué es lo que está sucediendo, porque es un ataque simultáneo el que se está llevando a cabo, si lo podemos mencionar así. Estábamos leyendo hace un rato en un cable de la agencia France Press que hablan de que es parte de una célula. ¿Hay alguna información adicional que nos indique que hay una célula terrorista operando en este momento en París? Efectivamente, de las dos personas que se encuentran actualmente atrincheradas en esta imprenta afuera de París, uno de ellos ya tiene un antecedente judicial por haber pertenecido a una red de reclutantes de yihadistas. En la época era para enviar yihadistas a Irak, y toda esta red estaban todos reunidos o se tenía localizado en el distrito 19 o el 19 arrondissement de París. Ya los tenían detectados y en su momento pues se había actuado en contra de ellos, pero claramente se ve que con la situación que está pasando en el mundo y con toda la situación del Estado Islámico y los yihadistas, pues se ve que no han cesado de trabajar y de seguir reclutando. Miguel, aquí ya estamos recibiendo algunos reportes de las agencias de que ya van 2 muertos en esta balacera que se llevó a cabo en el mercado judío. Y mira, y por eso te quiero preguntar, ¿por qué no nos haces un recuento de diferentes eventos que ya sucedieron en Francia, en donde tal vez en su momento el gobierno francés trató de bajarle tal vez no considerarlos como actos terroristas, por ejemplo, cuando atropellaron a varios policías? Porque fueron varios eventos. ¿Nos podías hacer un recuento rápido de estos? Sí, bueno, en diciembre mismo, hace menos de un mes, pues habíamos visto estos ataques a diversos mercaditos navideños y no eran confirmados. El problema era ese, que la policía no quería confirmar que fueran yihadistas o que fueran actos terroristas, debido a que también se presta para que haya amalgamas en contra de la comunidad musulmana. Entonces, debido a este tipo de problemas, pues las autoridades no se han atrevido hasta cierto punto de reconocer que en Francia se llevan a cabo pues diversos ataques, tal vez no tan dramáticos, pero Miguel. Sí, tenemos un problema en audio. Miguel, estamos teniendo un problema. ¿Nos escuchas, Miguel? Sí, estoy viendo aquí, entonces. Continúa. Sí, bueno, les comentaba que para la policía era extremadamente complicado poder reconocer este tipo de ataques para evitar amalgamas a la comunidad musulmana. Entonces siempre fueron, pues hasta ahora pues se va a empezar a criticar todo eso por su extrema prudencia por parte de las autoridades en no querer reconocer diversos ataques como los que fueron a diversos mercaditos navideños, por ejemplo en Lyon en diciembre pasado, o en diversas ciudades de Francia que se llevan a cabo estos ataques, y bueno, no los yihadistas. Oye, Miguel, nada más para poder cerrar información y tener precisión y no tener cabos sueltos con tanta información que está desarrollando en tiempo real. Nos decías que la policía francesa acaba de dar a conocer los retratos hablados, las fotografías de un hombre y una mujer que sospechosos de lo que está sucediendo en el mercado, en el supermercado judío en París. Entonces, esto significa que hay 2 personas que tienen a los rehenes en el supermercado de París, o están hablando de una mujer de apoyo. O sea, no me quedó, porque no queda claro en la información de la policía. Hay dos personas que que tienen rehenes en el supermercado en este momento. Así es, porque se puede entender, enviado como comunicado de la policía francesa, es que llaman a reconocimiento de testigos para estas 2 personas, y no se entiende muy bien si es una o 2, efectivamente está muy confusa la información. Lo que sí han confirmado es que quien está llevando a cabo el ataque en París, en este supermercado, es quien mató ayer en la mañana en el sur de París a una policía.
Bueno, Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado estos 3 días. Yo creo que va a ser varios días muy intensos para ti allá en Francia. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en el Primer Café y yo creo que esperamos continuar conversando contigo para ponernos al día de lo que está pasando. Gracias, Miguel. Claro que sí, buenos días y saludo al auditorio. Gracias, día, gracias. Miguel Martínez. Qué difícil es reportar esta nota, estar ahí en vivo y tener 2 o 3, 12, en este caso 2 eventos. En realidad son 3 eventos lo que está sucediendo en este momento, porque también ahí está surgiendo información de cómo va a ser el funeral, o sea, todo, qué es lo que va a suceder ahora post la masacre de la revista. Y con cada evento la interpretación de lo que pasó anteriormente pasa a ser distinta. Claro. Juan Pablo de Leo nos acaba de enviar ya la fotografía de las 2 personas que acaba de difundir la policía de que están en el evento del supermercado en París. Yo no sé si las podamos, si se pueda ver. A ver, pero ya no se puede. No se va a poder. Así de lejos ya ni yo. Si de cerca no. No sé, es un poco complicado, vamos a tenerlo. Sí. A ver aquí las. Sí, ahí está. Mira, muchos saludos a nuestro compañero Juan Pablo de Leo, que se ve que está chambeando y proporcionándonos información. Ahí están las 2 imágenes que está difundiendo la policía. En los dos casos, a ella la identifican como Ayad Boumediene. Boumediene es un apellido argelino. No sabemos si es argelina, porque no hay esta información. Como los 2 que están atrincherados, que son franceses. Y la persona que es afroamericano del Magreb. No es, las características físicas se difieren. Sí. Es identificado como Améry Coulibaly. Lo que dice el comunicado de la Prefectura de la Policía de París es que, dice textualmente, invitamos a todas las personas que puedan tener información para permitir la localización de estos individuos que contacten a la policía. ¿Qué significa esto? Si estas 2 personas pueden estar en este momento en el supermercado, lo que está buscando la policía es que las personas que los han visto en algún lugar les digan, es que yo sé dónde vive, para poder iniciar la investigación en paralelo y poder establecer los vínculos. Yo te diría, Raimundo, creo que es lo más urgente, por lo que están sacando las fotos, es que al vincular o las personas que puedan identificar estas personas les podrían dar información de vínculos que tengan con otros individuos que sean de esta célula, que yo creo que es lo que más está preocupando al gobierno francés para detener otros atentados. Dice este comunicado de la Prefectura de Policía, el Departamento de la Policía. Dice, estas personas están armadas y son peligrosas, dice, y son objeto de órdenes de investigación derivados del incidente en Montrouge, que es precisamente donde se disparó y se asesinó a una policía. Esta es lo que le llama la Prefectura de París una apelación a testimonios, es decir, le está pidiendo a la ciudadanía francesa que si reconoce, aporten información para que lleven a cabo la investigación paralela y establezcan toda la red de vínculos, que es la forma como se procedió originalmente en el caso de los hermanos, que se encuentran todavía en este momento rodeados por la policía. Me parece que y ahora entendemos que el hecho de que tengan un rehén es seguramente por lo cual los equipos SWAT no han hecho todavía no han intervenido para tratar, que esa es la impresión que yo tengo, tratar de capturarlos vivos, no únicamente al rehén, sino también a ellos,
que puedan, es muy importante que los capturen vivos por la información que pueden aportar. Y lo que estaban reflexionando en términos estratégicos de la negociación es que quien tiene como rehén es una mujer, que lo veían como una ventaja, porque parece que una conversación que se conoció entre ellos y por el ataque al diario, su código es nosotros no matamos mujeres. Ahora, lo que nos manda Juan Pablo en un segundo comunicado es que lo que tiene en el mercado son otros 5, de los cuales probablemente no son, digo, aquí importaría la distribución hombres-mujeres, si es el mismo código. En el cuarto de guerra, yo me imagino lo que está sucediendo en este momento es que tienes a un grupo de inteligencia francesa junto con inteligencia civil y militar en comunicación con inteligencias de otros países, particularmente yo imagino Estados Unidos y Gran Bretaña, en donde se estaría buscando información, no solamente de interceptaciones electrónicas que hayan tenido estos individuos para poder identificar quiénes más son parte de esta célula, pero seguramente movimientos que se haya identificado de estas otras personas que hayan viajado a diferentes partes del mundo, particularmente Siria y en este caso Yemen, porque se identificó que podían estar vinculados esta célula, porque ya están hablando de una célula francesa, con Al-Qaeda de Yemen. Entonces, además estarían tratando, yo me imagino algunos de los analistas tratando de identificar cuáles podrían ser otros objetivos que podrían, en base a las personalidades o lo que conocen de cómo funcionan estos grupos o cómo los entrenan, cuáles podrían ser otros objetivos, porque creo que el gran temor, yo me imagino que en este momento es que vaya a surgir una tercera o cuarta persona que vaya a tomar una sinagoga, que vaya a ir a un lugar público, detonar una bomba. O sea, lo que puede seguir es hasta aún más grave. ¿Por qué? Y lo voy a decir un poco recordando algunos eventos de atentados terroristas. Lo que buscan muchos de estos grupos es llevar a cabo un acto contundente cuando están los medios de comunicación presentes. Ese es el gran dilema de estas democracias, porque tienes que dejar que los medios de comunicación hagan su trabajo, pero al mismo tiempo la posibilidad de que, y con ese conocimiento de que están los medios de comunicación, están alrededor, es el momento en donde podría surgir un atentado mucho más, pues, o buscarían que fuera mucho más mediático. Aquí tenemos las dos fotos de estos dos sospechosos que habías tú comentado en este comunicado que sale del gobierno, de la policía francesa. De la prefectura de París, digamos, el departamento de policía. Que de hecho desde ayer ya se hablaba de una mujer posiblemente involucrada en el atentado. Ahora ya la tenemos confirmada. Es decir, la policía francesa ya estaba sobre esto, que ahora está totalmente confirmado. Ahora, hay que también recuerden que había, cuando suceden los atentados, inmediatamente identificaron a 3 personas, los 2 hermanos y no era menor de edad, un muchacho de 18 años, que de hecho a las horas este muchacho se entregó. Parece, o por lo menos alguna de la información que ha surgido, que él se entrega porque ve su nombre en las redes sociales y creo que se entrega diciendo que no está involucrado. O sea, es un poco la interpretación de lo que se está dando. En este momento la producción nos está poniendo al aire el mapa de donde están sucediendo estos dos actos, estos dos eventos, ¿no?, que hemos identificado, que uno es el mercado judío, y el otro es donde tienen acorralados los 2 sospechosos de llevar a cabo la masacre en la revista Charlie. Nada más para tener una idea de lo cerca que está París, dijimos que está a 35 kilómetros, pero en la parte baja del lado izquierdo aparece el nombre de Mesnil-Amelot. Esa es una zona donde todavía llega el metro. Sí. El metro. Más allá de esta zona, ese es el tren suburbano, que por ejemplo va a París, que es por donde seguramente llegó Miguel Martínez a París, que será lo más rápido. Está muy cerca, decíamos en un principio, muy cerca del aeropuerto Charles de Gaulle, y decíamos en un principio que las autoridades aeroportuarias no han suspendido de ninguna manera ningún vuelo, lo que sí es cambiado los patrones de aterrizaje y despegue en el aeropuerto Charles de Gaulle, que tiene más de 4 pistas, si bien yo recuerdo, para pues simplemente como un reforzamiento de la seguridad, porque no saben qué es lo que va a suceder en esta comunidad cercana,
y no saben, y esa es la idea, algún intercambio de tiros, que puede haber una bala perdida que puede afectar a algún avión. No hay ningún riesgo en las operaciones aeroportuarias en Charles de Gaulle. Por si alguien va a viajar, despreocúpese, y para cuando usted llegue a París, bueno, realmente ya está llegando a París los aviones que salen de México, ya se habrá resuelto esto, cuando menos ya no estarán. Parece ser que hoy sí vamos a tener a estas 2 personas sospechosas capturadas, cuando menos capturadas. ¿Intento de capturar o por lo menos Esperemos que sea o muertes. Saldo blanco. Cuando llegue al aeropuerto, preocúpese de probar que es un buen cristiano. Con eso nos vamos a un corte, ¿no? Se vayan. Nos van a sacar Atentados al semanario Charlie Hebdo. En 2011, la publicación fue incendiada. En 2013, piratas informáticos saturaron su página web. El dato útil para comentar en el café. Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express, lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Empieza el año ahorrando. Del 1 de enero al 31 de marzo se condona el 100% del pago de multas, recargos y gastos de ejecución de adeudos del predial, tenencia y agua, entre otras contribuciones. Puedes pagar a meses sin intereses o con puntos acumulados. Informes con Tributel 5588-3388 y www.finanzas.df.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Aquellos que caminan erectos encuentran descanso al atar la muerte. Proyecto 40 presenta. Nombre: Kieran Walker. Tus padres están ansiosos por volver a verte. Vivimos en un mundo donde existen monstruos de verdad. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¿Un monstruo del infierno? Soy un paciente de síndrome de muerte parcial. Y lo que hice en mi estado no tratado no es culpa mía. In the Flash, serie de estreno. Jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Al salir el sol. 6 de la mañana con 32 minutos en este momento. Continuamos con la información. Al atardecer. Estas son las noticias. Gracias por acompañarme esta tarde. Hasta mañana. Y al finalizar el día. Los dejo con los titulares que serán primera plana. De lunes a domingo, nuestro compromiso es contigo. Lo saludo y lo invito, como siempre, a que participe con nosotros a través de las redes sociales. Como cada domingo le informaré lo que hoy es y será noticia. Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo, es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40, fórmulas de éxito, 21:30 horas. Proyecto 40. Domingo 11. Fecha límite de Distrito de Procesos Penales con sede en Toluca, Estado de México. Dicte o no auto de formal prisión. Ana María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca. En Francia, partidos y organizaciones de la sociedad civil realizarán una manifestación masiva en París como homenaje a las víctimas del atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Lunes 12. Termina el registro de aspirantes panistas a diputados federales de representación proporcional. Martes 13. Entrará en vigor la nueva norma oficial mexicana de pesos y dimensiones máximas
con los que pueden circular los vehículos de autotransporte. Miércoles 14. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicará las prebases de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Jueves 15. Último día para actualizar, renovar o solicitar por primera vez la credencial de lector. Viernes 16. Directivos de la Secretaría de Salud se reunirán con una delegación de enfermeras para analizar las inquietudes generadas sobre el programa de profesionalización de enfermería. Sábado 17. En Zaragoza, España, se realizará la conferencia anual de la Organización de las Naciones Unidas sobre el agua con motivo del Día Mundial. Yo nomás quiero resaltar algo que vamos a ver la semana que entra, que tiene que ver la publicación de las prebases para la licitación de este tren bala entre la Ciudad de México y Querétaro. Yo no sé, después de escuchar los comentarios del secretario Videgaray ante la necesidad de que va a haber que recortar el gasto del gobierno, yo no sé en qué momento van a tener que bajarle a todas estas propuestas de grandes gastos, porque el problema que se está viviendo en México este año, en muchas partes del mundo, no es solamente el 2015, están hablando que va a continuar muy bajos los precios del petróleo para el 2016 y posiblemente 2017. En un tema que se pierde en todas estas notas, pero que tiene que ver con migración de hispanos a Estados Unidos, Obama lanzó un gran plan y está en varias primeras planas de egreso en Estados Unidos para apoyos y college comunitario gratuito, que va a ser parte de los apoyos. Y última información que salió en este momento, baja el desempleo en Estados Unidos a de 5.8 a 5.6. También muy buenas noticias. Con eso nos despedimos. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos de nuevo el lunes aquí en El Primer Café. Hasta luego. Muy importante. Este programa es presentado por Innova, productos fuera del ordinario. Hola, soy Luz Blanchard.